Sean bienvenidos hoy a otra edición más de Pensemos conforme a la Biblia Chiapas. Hoy estamos aquí en el Parque de la Herradura. Se escudan muchos pastores diciendo los apóstoles no estudiaron teología y me van a decir de teología. Yo he escuchado pastores, los teólogos no saben nada. Es que hay que leer la Escritura. Pues precisamente teología es eso, es conocer al Señor. O sea, hablas y no sabes lo que estás diciendo. No sabes qué es lo que a quién estás ofendiendo al decir eso. Y yo regreso a lo anterior diciendo, bueno, los apóstoles, ¿cuánto tiempo estuvieron con Jesucristo? ¿Cuánto tiempo estuvieron con el perfecto, el mejor? El mejor maestro. El mejor maestro. Sí. Entonces él les enseñó directamente. Ninguna escuela de teología o ninguna universidad teológica va a tener un maestro presencial como lo tuvieron los apóstoles. Bárbaro. Entonces, y a mí me da risa porque ellos no solo estudiaron teología, estuvieron con Dios. Fueron instruidos por Él. Para hablar sobre el Evangelio de forma correcta. ¿Qué quieres entonces decir sobre este tema? Fíjate que Chiapas, el estado donde vivimos, fue nombrado como el estado que más comunidad evangélica contiene. Y eso llena mi corazón de mucha alegría, pero al mismo tiempo, fíjate, David, que decías algo muy importante. Una cosa es la soberanía de Dios, que está salvando a las personas, porque solamente Dios puede salvar a las personas. Y otra cosa es nuestra responsabilidad como pastores, como hombres, de estudiar la palabra para poder instruir al pueblo de Dios. Nosotros somos responsables de estudiar la palabra, de conocer la palabra, y uno de los requisitos para poder ser un pastor es conocer a profundidad la palabra de Dios. Pueden haber teólogos que no estén llamados al pastorado, y está bien, pero no pueden haber pastores que no sean teólogos. Todo pastor de toda iglesia debe ser un teólogo de la palabra de Dios. Y cualquiera que niegue esa verdad está negando lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 3. Entonces, por ahí podemos también empezar hablando acerca de que si no conocemos la palabra de Dios a profundidad, no vamos a conocer a profundidad el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y ese es el Evangelio, el que también el apóstol Pablo les mencionaba a los corintios, cuando les dice, este es el Evangelio que les he predicado, que Cristo Jesús vino al mundo y habitó entre nosotros, y voluntariamente fue a la cruz del Calvario, y resucitó al tercer día, y ascendió a la gloria de Dios Padre, y hoy reina. Y también la palabra de Dios enseña que Él vendrá. Y ese es el evangelio que debemos enseñar a nuestros hijos. Un evangelio en el cual aprendemos que no se trata de que Dios vino al mundo para darnos todo lo que le pidamos, o para que Él cumpla todos nuestros deseos, o para que Él haga todo lo que egoístamente quiero, sino más bien es un evangelio de autonegarse a uno mismo, de, como decía nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces podemos ver que desde ahí, cualquiera que predique un evangelio que te lleve a pensar que todos tus sueños se van a hacer realidad ahora en el camino del Señor, que no vas a tener problemas, que te va a ir bonito, es un evangelio falso, porque el evangelio verdadero es autonegación y seguir al Señor.
El evangelio son las buenas nuevas, ¿no? Debemos de predicarla a todas las naciones, no, sabiendo, teniendo claro que nosotros somos llamados a hacerlo, pero no por nosotros ellos van a salvarse. El apóstol Pablo le mencionaba a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del evangelio para seguir un evangelio diferente. Y no es que haya otro evangelio, dice el apóstol Pablo, sino que hay algunos que os perturban y les enseñan un falso evangelio. Lo que estaba pasando con los Gálatas es que estaban tratando de introducir el judaísmo a los cristianos, ¿verdad? Entonces, tratar de judaizar a la iglesia para así decirle que ese es el evangelio correcto es ofender a Dios, sí. Es predicar un evangelio incorrecto. No tenemos por qué cumplir los ritos que el pueblo judío cumplía, las ceremonias que el pueblo judío cumplía, porque esos eran sombras de lo que había de venir. Y ya estando nuestro Señor Jesucristo, después de que Él ha dado su vida en la cruz, ha resucitado, ha ascendido, consumado es. Ahora nosotros, como la iglesia de Cristo, estamos completos en Él. Como también el apóstol Pablo se lo menciona a los colosenses, ustedes están completos en Cristo. Y los dos sacramentos, amado hermano, que tenemos como iglesia hoy en día es la Santa Cena y el bautizo. No tenemos por qué cumplir con otras ceremonias como lo hacían los judíos, porque ahora pues ya tenemos a Cristo, estamos completos en Cristo y Él ha venido a hacer el cumplimiento de todas esas sombras. La ley. Ok, entonces vamos a resumirlo en esto. Si tú sigues viviendo conforme a la ley, serás juzgado por la ley. Entonces, la ley no es mala, porque la ley proviene de Dios, pero fue dada o entregada para darnos cuenta que nadie la puede seguir. Todos estamos perdidos por la ley y malditos por la ley. Si seguimos viviendo conforme a la ley, vamos a ser juzgados por la ley y por ende lo que nos toca es el juicio y la ira de Dios. Pero si tenemos un abogado y alguien que cumplió toda la ley y murió por nosotros como pecado, como inmundicia, no mereciendo eso, pues estamos teniendo dos puntos: alguien que vivió en la ley y cumplió todo lo que nosotros no cumplimos y murió de forma injusta. Se llama la imputación, ¿no? La doctrina de la imputación. Nosotros somos puestos en Jesucristo y la vida que Él tuvo perfecta es puesta en nosotros. Entonces Dios ya no nos ve como debemos de ver, como nos debe de ver, porque ya vio a Jesucristo en el madero como nosotros debemos de ser vistos. Y ahora nosotros vamos a ser vistos como lo que Él hizo todo su andar y toda su vida, cumpliendo la ley. Ese es el evangelio correcto. Es el evangelio correcto. Segunda de Corintios 5:21 lo menciona, lo que está diciendo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese es el evangelio correcto. Y diríamos que el evangelio que no es correcto, o el falso evangelio, entonces también sería tratar de cumplir la ley de Dios para que de esa forma tratar de alcanzar el favor de Dios. Y se llaman obras. Ese es un falso evangelio. Y esas ya entramos a las obras también. Sí. Cuando alguien te enseña, cuando alguien te dice, tienes que cumplir la ley de Dios para irte al cielo, entonces te está enseñando un evangelio incorrecto. Sí. Porque la única forma en la cual podemos ir al cielo es por la gracia de Dios. La Biblia es muy clara en mencionar en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No podemos alcanzar el favor de Dios por nuestras obras. No.
Lo único que debemos hacer es arrepentirnos de nuestro pecado y depositar nuestra fe en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, quien fue el que hizo toda la obra para que nosotros podamos ser salvos. Pero aún eso, David, la Biblia es muy clara en decir que aún esa fe que debemos ejercer para creer en Dios, nos es dada por Dios. Pablo se los menciona a los filipenses. A ustedes les es concedido por causa de Cristo que crean en Él. Y eso es lo mismo para todos los cristianos de todo el tiempo. Sí, claro. Hablamos sobre Gálatas, ¿no? Ellos lo que querían, el tema era ahí la circuncisión, ¿no? También era un punto ahí que estaban creyendo que como pueblo de Dios ellos debían de ser circuncidados, ¿no? Estaban metiéndose en otros puntos. Hoy vemos iglesias que tal vez no cristianas, pero que quieren vivir un sábado dejando de hacer las cosas como lo hacían el pueblo antiguo, el no comer cerdo porque es un animal impuro, cuando la palabra es muy clara, ¿no? Entonces, hoy viene Jesucristo y es algo, es algo muy, muy profundo, porque nosotros sabemos que no es un domingo y no es un miércoles, que es de lunes a domingo el servicio del Señor, que en nuestro trabajo servimos, glorificamos al Señor, que caminamos, comemos y andamos para glorificar al Señor. Nosotros estamos de lunes a sábados, en el Señor debemos de estar. Y el domingo, decía un maestro, es la culminación de toda tu actividad en Dios de lunes a sábado. El domingo es para adorarlo y darle gracias. Y hoy se pierden todos en el mundo de lunes a sábado. Y el domingo llegan para decir, necesito de la iglesia el domingo para sacar toda esta inmundicia que siento, porque me siento muy mal, porque estoy perdido, esperando ese domingo para poder decir, sentirse libres, sentirse ya, decirle perdón Señor, porque el lunes hice esto, el martes hice esto, no sabiendo que la comunión en el Señor es todos los días de nuestra vida, ¿no? Cuando estaba el fariseo, parece que ahora levantaba las manos al Señor y decía, yo soy bueno, no como este publicano era, parece que está al lado mío, no estoy malo, yo diezmo, yo soy limpio. Y el que estaba ahí arrodillado no podía ni levantar los ojos al cielo y decía, yo no soy digno ni siquiera de ver. De cierto te digo que el que salió justificado fue el que estaba de rodillas, y el que estaba parado diciendo que era bueno, es el que salió menos justificado, o sea, no salió justificado por el Señor. Ahí lo vemos en las iglesias, este punto lo vemos. Vemos a un pastor siendo cabeza y diciendo, lo que yo diga se hace. Y vemos un pueblo callado. Pero callado, ¿por qué? Voy a poner este punto. Callado porque no quieren conocer al Señor. Porque no agarran la Biblia todos los días y la leen. Porque mejor lo que diga Él. Si lo dice está bien. ¿Qué piensas de eso? Sí, mira, el verdadero evangelio está adornado, por decirlo así, de las benditas doctrinas de la gracia. Y entre esas doctrinas también podemos encontrar lo que tú estás hablando. ¿Quién viene al conocimiento del evangelio? ¿Quién viene a los pies de Cristo y ahora es parte del pueblo de Dios? Pues precisamente aquel que reconoce su pecado, aquel que es pobre espiritualmente, aquel que llora por su pecado, aquel que es sensible a su pecado, aquel que tiene un corazón que se rinde delante de Dios como lo hizo el publicano. El publicano, a diferencia del fariseo, que oraba el fariseo y decía, Señor, gracias porque no soy como este publicano, yo sí diezmo, yo sí hago tantas cosas para ti, y orgullosamente se paraba y miraba hacia el cielo. Pero nuestro Señor Jesucristo, porque fue nuestro Señor Jesucristo el que habló de esto, dijo, el publicano, aún ni queriendo alzar los ojos al cielo, solo se golpeaba el pecho y decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. Y nuestro Señor Jesucristo menciona que el
fariseo bajó así como subió, pero fue el publicano el único que bajó justificado. Sí. Y entre esas benditas doctrinas de la gracia encontramos la justificación. ¿Cómo obtenemos la justificación delante de Dios? O sea, ¿cómo Dios nos declara justos delante de Él? Pues es precisamente eso. Cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y reconocemos la maldad que hay en nosotros y creemos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que me gustaría seguir todavía con el tema, seguir hablando sobre el tema. No sé si quieres continuar con esto y lo partimos en 2 videos o lo dejamos hasta acá y continuamos porque está muy interesante el tema. Podemos, si quieres, continuar en otro lado. Sí, continuamos en otro lado. Entonces lo dejamos aquí y ya vamos a continuar porque es un tema muy importante. El tema, los invitamos a la iglesia. Sí, a la Iglesia Bíblica Reformada, Jesucristo es el Señor, que está en la calle Río Grijalva, número 14, Colonia Albania Alta, aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Miércoles, que Dios les bendiga. El miércoles a las 7 de la noche vamos a tener oración y alabanza. Vamos a Sí, nuestro estudio bíblico y oración. Estudio bíblico, oración, alabanza. Pues sería todo por hoy y pues, esperamos que les haya gustado. Los domingos a las 10 de la mañana. Y los domingos a las 10 de la mañana. Esos son los 2 días, pero pues nosotros estamos para servirles. Pueden mandarnos un mensaje, ya sea al Facebook o pues comunicarse con nosotros para cualquier situación. Estamos para servirles. Muy bien. Mi nombre es David. Sí, yo soy Cristian González Sánchez. Que Dios les bendiga. Bendiciones.